Vamos a comenzar, hermanos, poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Vamos a ir a Dios en oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Manuel Castillo, sea por favor quien ore por su servidor y por la exposición de la palabra. Adelante, hermano. Vamos a ver. Bendito Dios y buen Padre, le damos gracias a nuestro Dios porque es bueno y misericordioso con nosotros. Agradecemos, Padre, que nos haya traído a este lugar a edificar nuestro espíritu, el cual agradecemos nuestro Dios, pero queremos ponernos en sus manos, nuestro Dios. Primeramente nuestro hermano Rodolfo, que traerá el mensaje en esta tarde, el cual le pedimos que usted le ayude a recordar todo lo que ha preparado de acuerdo a su santa voluntad, nuestro Dios, y que sea expuesto de la mejor manera para que nosotros lo hagamos edificados y lo pongamos por obra en nuestra vida cristiana. Quédese con nosotros, nuestro Dios, en estos momentos y quite todo obstáculo, todo estorbo en nuestra mente para que pueda captar debidamente y que seamos grandemente edificados. En el bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a abrir nuestras Biblias. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 19. Vamos a leer ahí a partir del versículo número 27, hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 27 al versículo número 29. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos paralelos. Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30. Y vamos a estar leyendo también Marcos capítulo número 10, versículo 28 al versículo 30, para que esté preparado. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Fíjese bien, Marcos capítulo número 10, y el versículo número 28 al versículo número 30. Fíjese lo que dice este mismo relato, pero ahora según Marcos. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pedro, Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hermanos, en el reino animal hay una hembra que al convertirse en madre, podríamos pensar, hermanos, que es la más cruel de todos y cada uno de los animales. Este animal, bueno, todos lo hemos visto, a lo mejor en televisión, a lo mejor en vivo. Este animal se trata de la jirafa. Quiero decirle que esta, cuando tiene sus crías, es decir, cuando pare, inmediatamente la cría, ¿sí?, intenta levantarse sobre sus débiles patas. Pero cuando por fin lo logra, entonces ocurre lo que menos espera uno. Fíjese bien lo que ocurre. La madre, es decir, la hembra, la jirafa,
patea a su cría hasta nuevamente tirarla. Esto sucede en repetidas ocasiones. Pero bueno, podríamos pensar que dentro del reino animal esto es algo cruel, es algo que no es correcto, que no es normal. Pero esto ocurre por un propósito. El propósito es de que esta pequeña cría logre fortalecer sus piernas, sus patas, de la manera que no sea presa fácil de los depredadores y pueda así seguir, hermanos, juntamente con todo el rebaño. Dios, hermanos, en su palabra, obviamente nos lleva a través de un proceso. Este proceso es un proceso de crecimiento y van a ocurrir, hermanos, se presentan obstáculos y sacrificios, se presentan también pruebas y tentaciones, pero también, hermanos, se presentan o van a venir muchas tentaciones al final del camino, ¿sí? Entonces, podemos decir, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, así como cualquier persona que no ha obedecido el Evangelio, bueno, vivimos una serie de procesos, una serie de tiempos en los cuales, bueno, Dios tiene el poder y tiene exactamente la soberanía para poder dirigirnos, ¿sí? Entonces, bueno, surge una pregunta: ¿cómo es que durante ese proceso, qué va a suceder al final? Hay un propósito, hay un fin, hay una meta, pero ¿qué viene más adelante? Bueno, Dios, hermanos, finalmente nos recompensa, ¿sí? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo nos recompensa Dios a su pueblo? Es decir, ¿cómo nos recompensa a los que hemos acudido a su palabra? El título de este sermón, de este tema, hermanos, es ¿cómo recompensa Dios a su pueblo? Y hemos visto, hermanos, a través de el día de ayer y a través del día de hoy, bueno, diferentes exposiciones relacionadas directamente con Dios y su pueblo. Hoy vamos a estar viendo las recompensas. ¿Cómo es posible que lleguen a nuestra vida? Y bueno, haciendo un análisis, hermano, viendo a detalle, a profundidad estos dos textos, sabemos, tanto Mateo capítulo 19 al final, versículo 27 en adelante, como Lucas capítulo 10, y asimismo, Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18 nos habla de aquel joven rico. Usted conoce la historia, pero esto cuando termina, bueno, ciertamente conocemos la historia y sabemos de aquel joven que tenía muchas posesiones, dice la Escritura, que le hace una pregunta al Señor Jesucristo: ¿cómo o qué haré para poder ser salvo? ¿Qué haré para poder heredar la vida eterna? Dice la palabra de Dios, bueno, que Jesús le dijo, ¿verdad? Tienes que cumplir con los mandamientos del Señor. Este joven le responde: desde mi juventud siempre lo he hecho. Y detalladamente le dice: he hecho esto, esto, esto y esto. Entonces el Señor Jesús dice: bueno, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, vende todas tus posesiones, dalo a los pobres y ven y siguen, ¿sí? Posteriormente ahí nos quedamos, pero fíjese bien, después entra en escena un hombre que podemos verlo como impertinente, un hombre que sus palabras lo hicieron muchas veces cometer errores. Pedro, el gran apóstol Pedro, aquel hombre que había dicho: Señor Jesús, iré contigo si es posible hasta la cruz, iré contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia. Este hombre, vino el temor, vino la desesperación, vino la cobardía, hermanos, y se alejó. Pero este hombre otra vez entra en escena. Después de que Jesús había tenido esta conversación, le dice: Señor, nosotros te hemos seguido y hemos dejado esto y esto y esto y esto. Solamente, bueno, en Mateo es cuando se efectúa la pregunta, a diferencia de los otros dos textos. En los otros dos textos no encontramos esta pregunta: ¿qué pues tendremos? ¿Sí? ¿Qué pues tendremos? Él está pensando, hermanos, en una recompensa. Bueno, quiero decirles, hermanos, que Dios recompensa, o las recompensas de Dios son de dos maneras. Y lo dicen los tres textos paralelos. La primera es terrenal y la segunda es espiritual, ¿sí? Jesús le dijo: bueno, en esta vida, en este tiempo,
vas a recibir 100 veces más de lo que hayas dejado. Y los 3 textos paralelamente concluyen: heredarás la vida eterna, ¿sí? Se les dará la vida eterna. Entonces, hermanos, podemos decir que a través de un proceso es como vamos nosotros, cada quien, a obtener esas recompensas de nuestro Dios. Es bonito para cada uno de nosotros, hermanos, siempre recibir, ¿verdad? Obtener algo. Y bueno, cuando hablamos de una recompensa, hermanos, ciertamente lo podemos definir de la siguiente manera, para poder introducirnos directamente al tema y entender de qué vamos a hablar. Fíjese bien, recompensas o recompensa, ¿es una retribución o es un premio por un acto o por un servicio? ¿Sí? Es una compensación, es una gratificación por un hecho o una prestación, ¿sí? Pero siempre, hermanos, una recompensa nunca es exigible, ¿sí? De una manera que yo pueda decir, exigir algo por prestar algún servicio o por dar algo que esté de mí, ¿sí? Podemos encontrar muchos sinónimos y para entender el tema vamos a verlos. Fíjense bien, el sinónimo o muchos sinónimos de recompensa, bueno, puede ser premio, galardón, honra, distinción, homenaje, gloria, incentivo, remuneración, virtud, valía, beneficio o bendición. Eso es lo que podemos entender como un sinónimo de las recompensas. Entonces, hermanos, vamos a ver cinco elementos, 5 maneras de cómo o qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para obtener las recompensas de nuestro Dios. En primer lugar, fíjense bien, vamos al tema y la pregunta es: ¿cómo recompensa Dios a su pueblo? En primer lugar, lo recompensa mediante una voluntad dispuesta. Fíjense bien, vamos a hablar de una actitud en primer lugar. Dios nos recompensa mediante una voluntad dispuesta. ¿Por qué? Por lo que dice Salmos capítulo 119, versículo número 35. Allá en la escritura, Salmos 119, verso 35, dice así la palabra de Dios. Dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, ¿sí?, tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esa voluntad, hermanos, esa libertad que Dios nos ha dado, precisamente está dispuesta. ¿Dónde? Bueno, debe estar dispuesta en los mandamientos de nuestro Dios. Pero, hermanos, cuando esa voluntad está disponible, está dispuesta a hacer los mandamientos de nuestro Dios, bueno, vienen recompensas. Y otra vez, hay 2 tipos de recompensas: las recompensas de esta tierra, de este tiempo, de este mundo, y la recompensa final, la recompensa suprema, que es la vida eterna. ¿Qué obtenemos mediante una voluntad dispuesta? Bueno, obtenemos una mente abierta. Fíjese bien, ayer se comentaba en un estudio que necesitamos obtener el conocimiento de Dios. Pero la pregunta importante sería: ¿cómo vamos a obtener ese conocimiento de nuestro Dios? Esta palabra mente abierta, bueno, los que han estudiado precisamente este método PDH, pescador de hombres, saben de lo que se trata. Sabemos que para que la palabra de Dios pueda actuar, bueno, hay que tener una disposición, hay que tener una mente abierta, la disposición de saber y poder entender algo que no conocemos. ¿Sí? Siempre nos cerramos, o las personas, o en algún momento todos y cada uno de nosotros, hermanos, nos hemos cerrado y no hemos dejado que el conocimiento de Dios, que la palabra de Dios precisamente penetre. ¿Qué vamos a perder? Bueno, no vamos a perder absolutamente nada, pero sí vamos a ganar mucho. Vamos a ganar recompensas terrenales y vamos a ganar la recompensa suprema, o la recompensa final, o la gran recompensa, que es la vida eterna. Fíjense bien, ¿qué más obtenemos mediante una voluntad dispuesta? Obtenemos también, hermanos, la capacidad de tomar decisiones importantes. Obtenemos la capacidad de tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Quiero que me acompañe, vamos allá a Mateo, capítulo 4. Fíjense bien, vamos a regresar ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a ver lo que nos dice el verso número 18
al versículo número 20. Estos 3 textos. Dice la palabra de Dios así. Verso 18 de Mateo capítulo 4. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Fíjese bien, el 19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué pasó, hermanos? Les siguieron. Fíjese bien, me llama fuertemente la atención que dice la palabra de Dios que al instante, ellos no dudaron ningún momento de seguir al Señor. Y decíamos hace un momento que necesitamos un método, un procedimiento para poder obtener el conocimiento de Dios. Sí, decimos, bueno, hay que memorizar la Biblia, pero no solamente memorizarla, hermanos, sino entenderla, discernirla y sobre todo, ¿sabe qué? Practicarla. Eso es lo que la palabra de Dios demanda, hermanos, de cada uno de nosotros. Pero fíjese bien, la voluntad dispuesta nos da una mente abierta, nos da la capacidad para tomar decisiones importantes, pero también nos da, hermanos, una preparación, y esa preparación debe estar vigente, es decir, debe presentarse en todo tiempo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, un texto, hermanos, donde propiamente el apóstol Pablo habla de 2 tipos de personas, ¿sí? De 2 tipos de actitudes. ¿Cuál de estas personas somos nosotros? ¿Con cuál nos vamos a identificar? Dice ahí la palabra de Dios, fíjese bien, desde el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, es decir, cómo te comportas, cómo vives tu vida, no como necios, sino como sabios. 2 tipos de actitudes, 2 tipos de personas, los necios y los sabios. Pero fíjese bien, verso 16 dice la gran recomendación: aprovechando bien el tiempo, y nos da la razón, nos da el motivo. ¿Por qué debemos de aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos, hermanos, los días son malos. Verso número 17 dice: por tanto, no seas que insensato, sino entendido en cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, hermanos, no andemos como necios, sino debemos de entender, debemos de ser sabios y administrar correctamente el tiempo, ¿sí? Saber que esa preparación debe estar en todo momento. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, hermanos, que no sabemos ni el día ni la hora cuando venga el Señor Jesucristo, y debemos de estar prestos, debemos de estar preparados en todo momento. Pero fíjese bien, en segundo lugar, necesitamos, ¿sí?, ¿cómo recompensa Dios a su pueblo? Bueno, lo recompensa mediante una obediencia consciente. Fíjese bien, no solamente la obediencia entra aquí en juego, es importante, es fundamental la obediencia, pero esta obediencia tiene que ser consciente, de una manera voluntaria, de una manera en lo cual yo haya entendido clara, correctamente la Escritura. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Para qué me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? Hermanos, en la medida que cada uno de nosotros haya entendido todas estas circunstancias, podemos ir creciendo. Recuerde, estamos hablando de cómo recompensa Dios a su pueblo, y estamos diciendo que es un proceso, es un proceso. A veces, hermanos, queremos cambiar y que de la noche a la mañana seamos diferentes. Hermanos, somos seres humanos, no hay que olvidarnos de esto. Es un proceso, lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo, lleva mucho sacrificio. Fíjese bien lo que estamos viendo. El apóstol Pedro aparece en escena, imprudente como siempre, y le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues vamos a obtener? Jesucristo le dice: esto, esto y esto. Tal vez nosotros no hemos dejado literalmente una casa, tal vez nosotros no hemos dejado literalmente una familia, pero, hermanos, hemos dejado el mundo del pecado, aquel mundo que nos asediaba, aquel mundo en el cual estábamos sujetos y éramos esclavos de él. ¿Por qué? Porque al practicar el pecado somos esclavos del pecado. Fíjense bien,
Cuando está una obediencia consciente, bueno, esto nos lleva o nos trae como recompensa la libertad del pecado, simplemente lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Dice ahí la escritura, fíjese bien, Romanos capítulo Romanos capítulo 6, verso 17 y verso 18. Dice la palabra de Dios así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, fíjese bien, vinisteis a ser siervos de ¿qué, hermanos? De justicia. Venimos a ser siervos de justicia. El que sirve al pecado, esclavo es del pecado, pero el que sirve al Señor, esclavo es del Señor. Y nosotros, hermanos, ahora tenemos esta nueva faceta. La palabra de Dios en esta tarde, bueno, tiene el propósito, hermanos, ¿de qué? De animarnos, ¿sí? De precisamente lo que dice Efesios. Cuando leímos ahorita el versículo 15, unos versículos atrás nos dice: despierta, ¿sí? Despierta, no estemos en ese letargo, no estemos dormidos, no estemos esperando a ver qué va a suceder el día de mañana. Dice por ahí un proverbio del mundo que no esperes que las cosas sucedan, sino hazlas tú suceder, hazlas que sucedan. Bueno, la palabra de Dios nos enseña precisamente esto. La diferencia, hermanos, entre el salvarse y el no salvarse radica principalmente en el trabajo, en las obras que yo y que usted pueda hacer para nuestro Dios. Pero fíjese bien, cuando hemos obedecido mediante la conciencia disponible, mediante esa conciencia libre, mediante la voluntad, no solamente nos hemos libertado o nos ha libertado Dios del pecado, hemos obtenido un sello único, hemos obtenido una libertad, una identidad, como hijos de Dios. Dice la palabra allá en Hechos capítulo 11, versículo 26, que los discípulos, Hechos 11, 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice la palabra de Dios que Dios nos da un sello, nos da el regalo del Espíritu Santo. Cuando venimos a las aguas del bautismo, obtenemos precisamente ese sello, obtenemos las arras, ¿sí? Obtenemos la garantía de ¿qué? La garantía de que Dios, ¿sí?, cuando disponga de su Hijo Jesucristo para que venga por segunda vez, precisamente nos encuentre, precisamente sepa quién es su pueblo y quién no es su pueblo. ¿Para qué? Para darle entonces retribución, para darle una recompensa, para darle su premio, para darle su galardón, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Fíjese bien, Efesios capítulo 1, vamos a la palabra de Dios, ahí acompáñenme, adelante, vamos a ver cómo el apóstol Pablo en la carta precisamente a nuestros hermanos de Éfeso dice las siguientes palabras. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo número 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo número 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, hemos sido sellados, hemos tenido una identidad como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 1 versículo 11 que a lo suyo vino. Su propósito, el mandamiento que Dios tenía para con Jesucristo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los suyos le rechazaron. Pero dice la palabra de Dios más adelante, verso 12 y verso 13, que Él verdaderamente a los que le recibieron los hizo adoptados. Es decir, ahora fíjese lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, vamos a la escritura, hermanos. Dice de la siguiente manera: hemos obtenido, hermanos, ese sello, hemos obtenido esas arras, pero también hemos obtenido una identidad y hemos obtenido una adopción. ¿Por parte de quién?
por parte de nuestro Dios, ¿sí? En la persona de Jesucristo. Fíjese bien, desde el versículo número 12 dice, Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de su sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién, hermanos, del mismo Dios, del Padre Celestial. Nosotros hemos sido engendrados a través del Evangelio, hemos sido engendrados a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero fíjense bien, hermanos, en tercer lugar, ¿cómo recompensa Dios a su pueblo? Bueno, lo recompensa mediante un desempeño productivo. No solamente, hermanos, la voluntad dispuesta, no solamente la obediencia consciente. Ahora que viene, estamos hablando de un proceso, ahora viene un desempeño productivo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo o cuál es mi trabajo dentro de la iglesia? ¿He encontrado mi lugar? ¿Qué labor desempeño? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las cosas que anhelamos? Dice la palabra de Dios que el que anhela obispado, buena obra desea. Y creo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, hermanos, y debe ser el pensamiento, debe ser el deseo de cada uno de los varones que estamos precisamente dentro de la iglesia, poder llegar a liderar, a pastorear al pueblo de Dios, a la grey, precisamente. Necesitamos un crecimiento, un desempeño productivo. ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a dar resultados? Dice la palabra de Dios que no solamente debemos de dar o llevar mucho fruto. Dice la palabra de Dios que no solamente vamos a ser conocidos por nuestro fruto. Hay una palabra que me llama la atención y esa palabra es mucho fruto. ¿A qué se refiere, hermanos, esas obras, ese trabajo? ¿Cómo es? Aunque yo venga a este edificio y cumpla con el aseo de aquí, hermanos, estoy glorificando el nombre de nuestro Dios. Aunque yo me pare y exponga una clase, estoy glorificando el nombre de Dios. Recuerde que somos un cuerpo bien concertado, dice la palabra de Dios, y como tal debemos de trabajar con unidad, con amor, con responsabilidad, pero sabiendo, hermanos, que al final de todo esto debo de dar un resultado. El trabajo secular, hermanos, ¿cómo es? Bueno, cada vez que usted va o en la misma escuela le piden resultados. Y mediante esos resultados es como van a evaluar precisamente su proceso. ¿Cómo va? ¿Cómo va como empleado? ¿Cómo va como estudiante? Bueno, hay exámenes, hay pruebas. Bueno, la carrera del cristiano, hermanos, es de la misma manera. ¿Cómo evalúa Dios a su pueblo? Mediante esa evaluación, ¿qué va a venir? Va a venir una calificación, va a venir una recompensa. Pero fíjese bien, ese crecimiento, el apóstol Pedro, otra vez regresamos al apóstol Pedro, aunque muchas veces ingenuo, aunque muchas veces inoportuno, bueno, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, le dio grandes palabras que hoy puede compartir con todos y cada uno de nosotros. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo número 8. Dice ahí la palabra de Dios así: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, dice la palabra de Dios, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hermanos, este es la vida del cristiano, este es el proceso del cristiano. ¿Cómo vamos a obtener esto? Bueno, Dios nos va a ayudar y Dios nos da todos los medios disponibles. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 13, les habla y les dice, ustedes conocen ese verso, dice, no nos ha
dado Dios ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es una bella promesa, hermanos, es una gran promesa en la cual cada uno de nosotros debemos asirnos, debemos de tomar, debemos de agarrar esta promesa. Pero ¿por qué en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, se nos olvida, hermanos, se nos desvanece de la mente estas grandes promesas del Señor? Fíjense bien, este proceso de crecimiento debe ser de una manera personal, pero también debe ser de una manera congregacional. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos, contra tales cosas. Y cuando esa recompensa viene finalmente a nuestra vida, se va dando, se va viendo. ¿Qué puede decir usted de usted mismo? Bueno, sería una soberbia decir algo de sí mismos. ¿Qué dicen los demás de nosotros mismos? Esa es precisamente la realidad que usted está viviendo, que yo estoy viviendo en mi vida personal, en mi vida y en mi carrera cristiana, ¿sí? De una manera congregacional. ¿Cómo? Fíjese, y vamos a regresar a la carta del apóstol Pablo, a los Efesios, ahí en el capítulo 4 y en el versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo número 16. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza precisamente esta figura, utiliza esta ilustración del cuerpo. Dicen los historiadores, dicen los críticos, que nadie jamás en la antigüedad usó precisamente el cuerpo para poder dar una lección. Y fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, 4, versículo número 11 en adelante. Fíjese bien, y nos habla otra vez el proceso, el lugar que ocupo yo dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, fíjese bien, la verdad, el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, fíjese bien, cuatro cosas: el cuerpo bien concertado, número 1, unido entre sí por todas las coyunturas, número 2, se ayudan mutuamente, número 3, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y termina otra vez en qué, hermanos, en amor, en amor. Ahí vemos cómo Dios, hermanos, para poder obtener precisamente esa recompensa necesitamos un desempeño, hermanos, pero un desempeño positivo, un desempeño que Dios verdaderamente lo pueda medir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos contribuyendo para la obra del Señor? ¿Qué estoy haciendo en mi congregación? ¿Cómo estoy ayudando a mi familia? ¿Cómo estoy ayudando a mis hermanos? ¿Cómo estoy ayudando para la obra en general? Número 4, hermanos, necesitamos, fíjese bien, necesitamos una fidelidad constante. Fíjese bien, número 4, ¿cómo obtenemos, sí, o cómo recompensa Dios a su pueblo? Lo recompensa mediante una fidelidad, pero esa fidelidad, otra vez, tiene un adjetivo calificativo que es constancia, ¿sí? Esa fidelidad debe ser constante. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, bueno, todos lo conocemos, vamos a la palabra de nuestro Dios. Y precisamente, fíjese cómo el Señor Jesucristo a la iglesia allá en Esmirna le dice estas palabras. Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 10. No temáis,
dice, fíjese bien, el Señor Jesucristo, no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa fidelidad debe ser constante. Debemos, hermanos, de ser una influencia positiva en todas las personas. Debemos persuadir precisamente con el Evangelio. Debemos, hermanos, tener siempre viva la esperanza que todos anhelamos y que todos aguardamos. Debemos, hermanos, de estar unánimes esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ponerles, hermanos, un ejemplo del apóstol Pablo. ¿Usted recuerda cuando allá en Hechos capítulo 24, versículo 24, precisamente Pablo estaba en prisión? Y Pablo iba de un gobernante a otro gobernante. Aparecen en escena 3 personajes: Festo, Félix y Agripa, ¿sí? Los 2 primeros, Hechos 24, verso número 24, y Hechos 26, también del versículo 24 en adelante. Fíjense bien, vamos a leerlo, hermanos, y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo contendía con estos gobernadores, con estos hombres que realmente tenían un poder político, tenían un poder sobre las demás personas. Hechos capítulo 24, versículo número 24 en adelante. Fíjese bien, de ahí vamos a tomar un bello ejemplo. Dice la palabra de Dios: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, y esta mujer, dice la palabra de Dios, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, ¿sí? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré entonces. Félix, este hombre era un gobernador. Este hombre, Antonius Claudius, era Félix, mejor conocido como Félix, significa alegre. Este era procurador de Roma en Judea, precisamente. Este era un hombre cruel, era un hombre despiadado, era un hombre lujurioso. Este hombre gobernó en el año 57 hasta el 67 de la era en que vivimos. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que al oír a Pablo, ¿qué pasó, hermanos? Se espantó. Usted ha llegado a este momento realmente a persuadir de tal manera que quien lo escuche llegue a esta reacción. Yo no digo que de espanto, pero sí de asombro, de que despierte usted la necesidad precisamente en las personas de saber acerca de la palabra de nuestro Dios. A veces, hermanos, nos preguntan: ¿tú eres cristiano? Y empezamos, hermanos, a divagar, empezamos a dudar, empezamos a tartamudear y no sabemos, hermanos, cómo conducirnos. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y al griego también. Entonces, hermanos, ese Evangelio no nos debe de avergonzar. Fíjese bien, este hombre, dice el versículo 26, dice, esperaba también con esto que Pablo, fíjese bien, le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces ya lo había hecho venir y hablaba con él. Pero al cabo, y aparece el segundo personaje del cual estamos hablando, pero al cabo de 2 años recibió Félix a su sucesor. ¿Quién era? Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo. Fíjese bien cómo ahí encontramos otro personaje, el que vino a sustituirlo. Pero ¿qué pasó con este otro personaje? Vamos ahora al capítulo 26 y al versículo número 24. Fíjese bien, y ahí va a entrar en escena precisamente Festo, y va a entrar en escena el rey Agripa. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y viene la pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Dice el mismo apóstol Pablo y agrega:
yo sé que crees. Entonces Agripa responde y dice al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Se fija cómo el impacto de este hombre no perdía precisamente, hermanos, la oportunidad de poder hablar del evangelio. ¿Se recuerda cuando allá Hechos capítulo 28 nos habla que el apóstol Pablo estuvo en Roma y estuvo en una casa alquilada, es decir, estaba en un asilamiento? Entonces ahí a los guardias que tenía, ¿qué cree? Les predicó el evangelio. A la guardia pretoriana que tenía, les predicó el evangelio. No sabemos si la palabra de Dios no nos dice si se convirtieron o no se convirtieron, pero seguramente Pablo causó un gran impacto en ellos, como lo ha causado en muchas personas y como lo seguirá causando a través de los años y a través de las páginas de este libro maravilloso, del libro de la vida, de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, número 5, fíjese bien, y vamos a terminar con este punto. ¿Cómo recompensa Dios a su pueblo? Lo recompensa mediante un amor abundante. Primera a los Corintios, vamos a leer antes, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 8. Fíjese bien, otra vez, necesitamos un amor, pero no nada más el amor, viene otra vez el adjetivo, el calificativo que necesita ese amor, de una manera abundante, de una manera rebosante, hermanos, de una manera completa, de una manera llena. Así es como necesitamos, hermanos, practicar el amor. Fíjese lo que dice primer carta de Juan en el capítulo 4 y en el versículo número 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, el que no ama simplemente no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Y Dios es amor, pero fíjese bien, una cosa importante, el amor no es Dios. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el amor es uno de los elementos fundamentales, hermanos, que precisamente califican a nuestro Dios, ¿sí? Pero Dios, hermanos, también recordemos que es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 29. Dios es luz, según primera de Juan capítulo 1, verso 5. Pero Dios, hermanos, también es fuego consumidor, según Hebreos capítulo 12, versículo 29. ¿Qué podemos decir del amor? Ahora sí, vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, y vamos a darle lectura solamente a lo que dice el versículo número 13. Sabemos cómo es el amor, qué calificativos le da exactamente el apóstol Pablo referente al amor. Pero fíjese bien, me llama la atención el versículo número 13 del capítulo número 13 de la primera carta a los Corintios, que dice así, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos, ¿qué es, hermanos? Es el amor. ¿Por qué? La fe no será importante, la esperanza no será importante. ¿Qué nos quiere decir exactamente este pasaje? Bueno, quiero decirle, hermanos, que primeramente la fe, según Hebreos, bueno, todos lo sabemos, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Andamos por fe, dice la palabra de Dios, y no andamos por vista. Pero entonces la fe es necesaria, la fe es esencial, porque Hebreos dice que sin la fe, ¿qué va a pasar? No veremos a Dios. Pero la fe finalmente va a terminar. ¿Cuándo? Bueno, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, ahí va a terminar la fe, porque dice la palabra de Dios que todo ojo, ¿qué va a pasar? Le verá, todo ojo le verá. Pero ¿qué va a pasar con esa esperanza? Bueno, está relacionada directamente con la fe. Esa esperanza, esa espera, ¿qué va a pasar? Se va a terminar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La fe, la esperanza van a terminar, pero el amor, ¿qué va a pasar? El amor es eterno, el amor es perdurable por siempre, eternamente es el amor. Fíjense bien, el galardón de la vida eterna solamente es uno, la salvación. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo estas palabras? He acabado la carrera, ¿sí? He guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, dice la palabra de Dios que me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. ¿Cuándo? En la segunda venida, y no solamente a mí, sino a todos, como nosotros, los que amamos
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Dice ahí en la primera carta de Timoteo, ahora vamos a leer el capítulo número 4 y vamos a leer el versículo 14 al versículo número 16. Y quiero que note, quiero que ponga mucha atención a esta escritura. Fíjese lo que el apóstol Pablo le dice precisamente al joven Timoteo, ahí en la primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 14 en adelante, al versículo número 16. Fíjese bien, le voy a dar lectura a este texto. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese bien, tres cosas fundamentales. Verso número 14, no descuides el don que hay en ti. Verso número 15, ocúpate de estas cosas. Verso número 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a los que te oyeren. ¿Cómo puede causar impacto el Evangelio? O más bien dicho, la pregunta sería: ¿a quién le va a causar impacto el Evangelio? Tres tipos de personas. Número uno, ¿sí? Las personas en general, mi prójimo. ¿Quién? Mi vecino, mis compañeros de trabajo. En segundo lugar, mi familia. ¿Usted quiere que su familia sea salva? Yo creo que todos deseamos y anhelamos eso, que esa familia que anda perdida, esa familia que no conoce o no reconoce las bendiciones de Dios, venga precisamente a ser partícipe de ellas. Pero finalmente dice la palabra de Dios que la salvación es de una manera personal, ¿sí? De una manera personal. ¿Qué debo hacer yo entonces para obtener esa vida eterna? Bueno, los pasajes que veíamos al principio, los paralelos, nos dicen y nos dan la explicación, ¿sí? El que haya dejado casas, padre, hijos, hermanas, hermanos, ¿qué va a pasar? Dios se los va a poner, y a lo mejor no se los va a poner de una manera en la sangre, ¿sí? Probablemente usted se ha ido fuera, ha dejado a su familia, ha dejado a su casa, pero ¿sabe qué? Dios no lo ha dejado y ha cumplido esta promesa que está aquí. Donde quiera que usted esté, si no tiene un padre, si no tiene una madre, si no tiene a unos hijos, si no tiene una casa, ¿sabe qué va a pasar? Dios se la va a dar y se la va a proporcionar. ¿Creemos esto, hermanos? Amén. Yo creo que lo creemos y deseamos, hermanos, que verdaderamente vivamos el Evangelio, vivamos lo que predicamos y no solamente lo escuchemos. Tal vez usted está sentado en ese lugar y está cansado, y tal vez me está oyendo muy lejos, y tal vez estas palabras no están penetrando, pero bueno, Dios lo sabe, usted lo sabe. Vamos a terminar, hermanos, y precisamente como conclusión, ¿cómo recompensa Dios a su pueblo? Fíjense bien, teniendo una voluntad dispuesta, número 1, dijimos. Número 2, observando una obediencia consciente. Número 3, realizando un desempeño productivo. Número 4, llevando una fidelidad constante. Y número 5, compartiendo un amor abundante. Hermanos, la clave de la salvación está en el trabajo que realicemos. La diferencia entre salvarse y no salvarse está en el trabajo. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Hermanos, quiero finalizar con este texto. Hay un himno de invitación. Hermano Ricardo, ¿puedes pasar al frente? ¿Qué himno es? 199. Himno número 199. Vamos a estar de pie un momento, hermanos. Himno número 199. Y quiero leer esta escritura. Fíjese bien, hermanos, no quiero ser insistente, no quiero ser como comúnmente estamos acostumbrados a hacerlo. Simplemente le voy a leer esta lectura. Dice ahí la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5. Fíjese bien, esta última lectura la vamos a leer. Santiago, capítulo 5, versículo número 14. Santiago 5, 14. El apóstol, Santiago pregunta, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. Verso número 13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero el verso 14, fíjese bien, como dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, ¿sí? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él.